¿qué se puede hacer? ¿Emprender en la República Dominicana? ¿Cómo se hace? Hola Liliana, ¿cómo estás? Aparte de hermosa. Ay, gracias, Jenny, por ese cariño mutuo, recíproco. Feliz de estar aquí con ustedes, como siempre, compartiendo algunos datos y reflexiones. Y bueno, celebrando justamente la independencia, pues celebrar también a los independientes, a quienes deciden emprender, e iniciar ese camino. Realmente, una persona muy allegada a mí, pues yo le decía, bueno, ¿cuál sería el mejor consejo que tú le darías a una persona que va a emprender? Me dice, no emprender. Y yo, bueno, yo me caí para atrás y digo, bueno, la verdad es que por favor explícame. Yo sé que lo está diciendo de forma jocosa, pero explícame. Y bueno, realmente tiene sus retos. Realmente las empresas son las que generan los empleos y hay que defenderlas. Hay que defenderlas y hay que brindarle herramientas que puedan apoyarles. Entonces, la idea de hoy es brevemente, en un par de minutos, iniciar esta conversación, como bien dice Charlie, después continuarla, que siempre me ha encantado eso desde el principio del programa. Que veamos ciertos aspectos claves a la hora de emprender. Porque lo primero es que aquí en República Dominicana, cerca del 57% de los empleos son del sector informal. Tiene un contrato informal. Por tanto, hay que entender también de que hay ciertas precariedades que van relacionadas con eso, del tema de seguro de salud, de poder tener una remuneración decente. Pero aquí hay varios elementos que quisiera compartir. Lo primero es que antes de emprender, pensar cuál es la ventaja competitiva o comparativa que se tendría al lanzar ese negocio. Yo he comentado en varias ocasiones que no es que yo apoye las tasas abusivas que algunos prestamistas colocan los recursos, pero la realidad es que ellos atienden una necesidad que existe. Y ellos lo que dicen, bueno, yo no voy a competir con bancos, ni cerca, porque ofrecen otro tipo de tasa, captan recursos, pero hay una población que necesita recursos rápidos. Entonces, si la rapidez es lo que ellos están demandando, y que los bancos no le prestan. Déjame yo ofrecerles estos recursos, que ellos sean accesibles y que le llegue rápidamente. Pero en general, y si uno se pone a pensar en programas de radio, programas de televisión, negocios que vendan temporalmente o de forma definitiva, tienen que pensar cuáles sus ventajas, si voy a lanzar hasta un ponche, qué me distingue propuesta de valor. Exacto, qué me distingue a mí de los demás. Entonces pensar en eso, porque muchas veces podemos emprender y si no hay si no resuena en el mercado, pues puede ser que no prospere, ¿no? Pero primero el tema de la ventaja. Lo segundo es pensar siempre en un presupuesto. Así como uno lo ve a nivel personal, pues evidentemente verlo también en el negocio, de tú pensar en, déjame yo sentarme y ver cuánto es que yo estimo ganar y dentro de eso siempre, dentro de las proyecciones de ventas, pues pensar en el escenario más conservador. Si lo superaste, perfecto, pues esos son beneficios adicionales que tú no preveías. Pero para que, dependiendo de lo que tú proyectas ingresar, tú entonces planifiques tus gastos. Y la segunda parte del presupuesto es evidentemente pensar en los gastos y diferenciar qué son necesidades, qué son cosas que deseas que tenga el negocio, que pueden esperar, que van dentro de la marcha, que se van viendo en la marcha. Y en microfinanzas, todos los años que tengo trabajando con las microempresas, pues me ha enseñado la importancia de ir poco a poco, justamente de ir creciendo con el negocio, de que esos gastos tú los vayas manteniendo controlados y que a medida que el negocio vaya desarrollándose y te permita seguir haciendo inversiones, la vayas haciendo. Otro elemento en tema de finanzas es de controlar los gastos. Y cuando ahí nos relacionamos, los negocios, y digo, realmente no es fácil emprender, incluso a título personal lo digo, no hay muchos elementos que hay que considerar. Cuando pensamos también en controlar gastos, hay que controlar los gastos financieros. Entonces, pensar ¿cuál es la diferencia entre una cuenta corriente y una cuenta de ahorro a nivel de gastos, de comisiones? También ahora han surgido las cuentas digitales que no te cobran comisiones ni el monto del balance mínimo, el cargo por balance mínimo. Entonces, eso te va generando un beneficio mensual, por poner ese ejemplo, que tú puedes aprovechar.
como igual, hacer indagar para poder controlar los gastos de cuáles son esos medios de pagos que te permiten a ti tener un mayor beneficio. Si tú quieres ofrecerle a tus clientes que puedan pagar con tarjetas de crédito, pero no es tanto el volumen, sino que muchos todavía te pagan con transferencia, entonces quizás no te asumas un gasto fijo de tener un contrato con una empresa de adquirencia, sino, o sea, Carnet, Bisanet o Azul, sino que tú puedas tener un cargo por transacción. Que ya ahí, en lugar de tú tener un gasto fijo, cada vez que se produzca una transacción te van a cobrar al respecto. Siempre con los negocios hay que guardar pan para mayo. O sea, hay que tener un fondo de emergencia. Lo vimos incluso con la pandemia, muchos negocios que tenían, pues iban evolucionando, algunos que decían, bueno, ya finalmente estaba en número, estaba positivo, números azules, pues realmente tú dices, de repente me llegó la pandemia y se me fue todo abajo. Entonces, la importancia de tener un fondo de emergencia para poder aguantar, aunque sea 3 o 6 meses, donde no te dé los recursos. Bueno, Jenny lo ha comentado muchas veces que ella misma tiene un ingreso adicional, inmediatamente comienza a guardarlo o a pagar facturas que ella sabe que va a tener. ¿Por qué? Porque ya eso lo tiene seguro. No tiene una preocupación menor de cara en el corto y en el mediano plazo. Uh-huh. Algo que es importante, que muchas veces cuando se inicia un negocio, no pensamos en el contable o tema de contabilidad o tema legal. Impuestos. Y, tampoco. Exacto. Eso es lo último que uno piensa, hasta que llegue ese fuetazo. Exactamente. Que te quiebra el negocio. Que siempre llegue. Y realmente, y eso hasta yo misma en el camino, he ido viendo muchas cosas que existen que uno debe de conocer a profundidad para uno poder, como micro, pequeño, mediana empresa, poder tener un soporte. Porque las grandes empresas, al tener a esos expertos trabajando para ellos, tienen el tiempo de indagar cuál es el esquema ideal para tú tributar, cuáles son los gastos que sí se pueden imputar, cuáles son los otros beneficios en los que tú puedes asumir. Entonces, obtener. Entonces, esa alianza, hay muchos y de diferentes valores. O sea, hay muchos que cobran más caro, otros que cobran medio. Entonces es identificar cuáles son esos que están acorde a tu presupuesto para que puedan asesorarte a nivel legal y a nivel impositivo. Y también de llevar la contabilidad, porque ahí de repente al verlo plasmado, tú puedes justamente, como a nivel personal tú lo haces, ver cuáles son los gastos que tú puedes reducir y dónde tú puedes aprovechar. Entonces siempre pensar en aliarse en los expertos, porque esas igualas pues te dan más tranquilidad y te pueden, con ese experto, tomar mejor decisiones. Y lo último, sí que mencionar, quise mencionar dos aspectos adicionales. La importancia de crear redes de emprendedores. Así como nosotros vemos que hay asociaciones de empresarios, de grandes empresarios, pues yo creo que aquí sería genial que se pudiera pensar en esas asociaciones, así como hay asociaciones de colmaderos, uh-huh, pues pensar también en asociaciones de emprendedores, micro, pequeñas empresas, porque construir, por ejemplo, un listado de proveedores, eso es muy tedioso. Uh-huh. Gente que inician los negocios, comienzan a comprar en uno y otro sitio y después en la marcha que dice, óyeme, el dinero que me hubiese ahorrado si hace 10 meses hubiese sabido eso. Entonces, lo último ya es, para cerrar esto, una invitación que además de todo lo que hemos conversado, que siempre continúen educándose financieramente, porque los productos que existen hoy no son los mismos productos que existen hace un tiempo. Entonces van saliendo opciones en el mercado que pueden ser de mucho apoyo a los negocios. No olvidemos, en la medida que podamos, apoyar a las micro y pequeñas empresas. Bueno, ustedes mismos que están constantemente en la calle, Charlie y Celine, que ustedes conocen, igual Cristian, conocen cuál es la realidad de la micro y pequeña empresa. Entonces necesitan ese apoyo cotidiano, que muchas veces yo comento, no nada más comprándole, si no puedes comprarle, compártelo en tus redes, lo que hace tu compañero. Claro. Quizás tú no tienes el recurso para comprarle o no tienes esa necesidad, pero de repente cuando tú lo promueves, le estás dando herramientas mercadológicas, un empuje, que quizás otro no lo conocía y dice, mira, esto sí me conviene. Entonces, construir esas redes, porque al final el sector de las MIPYMES aporta cerca del 40% del PIB y a nivel de empleomanía también. O sea, como decía al principio, 57% de los empleos provienen con contratos informales y cerca del 90% de las empresas en el país son MIPYMES. Así que apoyémoslas. Y por eso era también la importancia de traer este tema al mediodía con Mariotti y compañía en tema de
aprovechando en el mes de la independencia, hablar justamente de los autónomos, de los que deciden dar ese paso para emprender.